Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para toda nuestra audiencia. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón, y como siempre nos acompaña Sorismar Reyes. Claro, ella tiene que estar en todos los programas y la voy a tener aquí con nosotros, aunque sea con un suero, pero vamos a servir al Señor juntos. Sí, eso sí. Hasta el fin de los días. Es un placer estar con ustedes en una nueva entrega de su programa Radical. Contra la corriente. Es una bendición estar con ustedes. De hecho, estamos súper contentos. Agradecidos, de verdad que sí. Primero agradecidos a Dios por todo lo que está haciendo. Increíble todo lo que está haciendo. Y agradecidos con ustedes. ¿Cuánto? Pasamos los 2,000. ¡Wow! Ya pasamos los 2,000 suscriptores gracias a ustedes. Y estamos súper agradecidos. De hecho, en la descripción del video vamos a subir nuestra dirección de correo y también de correo electrónico, para que si ustedes tienen alguna mercancía que ustedes produzcan, algún producto con base cristiana, nos los hagan llegar para nosotros darle promoción a través de nuestro canal. Claro que sí. Si usted tenemos una hermana de iglesia que hace con su papá, ¿cómo se llama? Las tarjetitas de madera. Ajá, que son para repartir, para evangelizar. Para evangelizar, se pueden colocar en las neveras y tienen mensajes bíblicos. Si usted tiene alguno de esos productos que usted quiera promocionar, productos que sean con base bíblica, por favor nos los hace llegar. Vamos a dejar la dirección en la descripción del video para que usted nos los haga llegar y así poderle dar promoción también a usted por medio de este programa que se está distribuyendo a Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Puerto Rico. Dios está haciendo cosas maravillosas a través de estas redes. Y hoy, en este nuevo programa, vamos a estar hablando de un tema que, bueno, nos los tenemos que aplicar cada uno de nosotros. Todos los días. Y es difícil. Cuando usted era niño, yo quiero preguntarle y quiero comenzar por ahí. Cuando usted era niño, ¿usted era 100% obediente con sus papás? ¿Qué tú crees, Sori? No, yo creo que no. Yo creo que todos nosotros fallamos grandemente en eso. La obediencia es un tema complejo. A veces nos cuesta. Claro, porque queremos hacer lo que queremos hacer. Y entonces ser obedientes es bien difícil. Discúlpeme que tengo que poner aquí algo rapidito. Sí, es difícil el ser obediente, y de hecho es una de las centralidades de la vida cristiana, el ser obediente. Claro. Es imposible tú poder, como cristiano, poder moverte en este mundo sin ser obediente. No, y que muchas veces pensamos que pues lo primero que nos viene a la mente, o cualquier cosa de que pensamos, pues es la manera correcta de hacerlo. Ajá. Pero muchas veces no pensamos cómo Jesús reaccionaría. Exacto. O cómo Jesús lo haría. O qué Jesús pensaría sobre esto que voy a hacer. Exacto. Entonces el tema de la obediencia es un tema que está muy centrado en el corazón de nuestro Señor, y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar sobre qué es la obediencia de acuerdo con la Escritura. Hermano, yo quiero que usted esté bien claro. Ninguno de los temas que nosotros vamos a tocar aquí va a salir de algo que nosotros nos imaginamos o nos creemos. Tiene que ser bíblico. Todo lo que vamos a hablar, como dice mi esposa, tiene que ser bíblico. Porque si lo digo yo soy tan pecador como usted. Así que si lo digo yo, sale de mí, sale de ella y de nada aprovecha. Entonces, vamos a hablar sobre qué es la obediencia de acuerdo con la Escritura, y vamos a partir, obviamente, de un texto bíblico que yo creo, meditando en él, que resume la obediencia de parte de nuestro Señor Jesucristo en su totalidad. Sí, eso se encuentra en Filipenses capítulo 2, los versos del 5 al 8, donde dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate que si
tomamos como se debe hacer una exégesis, no vamos a hacer una exégesis propia ni una hermenéutica completa o un estudio profundo de este mensaje, de este texto. Pero yo quiero tomar unas palabras claves que están en el texto y desde ahí vamos a partir a hablar sobre la obediencia conforme a la Escritura y a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, aquí hay unas palabras clave. La primera, en el primer verso, es actitud. Tiene que haber una buena actitud de parte nuestra. Segundo, Jesús no consideró ser el igual a Dios. Es decir, nosotros tenemos que mirar lo que Dios demanda de nosotros y no considerarnos a nosotros mismos. Es lo que Él quiere. Sí, que nos humillemos. Que nos humillemos. Verso 7. Él se despojó. Tú y yo también estamos llamados a despojarnos de nuestra vida pasada para poder vivir en obediencia a Dios. Fíjate que Él tomó forma de siervo. Él sirvió a Dios en obediencia. Y tú y yo estamos llamados a servir a Dios en obediencia. Amén. Y en el último verso, Él se hizo obediente. Fíjate, Jesucristo, Él mismo se hizo obediente al Padre y cumplió la cometida que tenía, que era ir a la cruz. Entonces tú y yo también estamos llamados a ser obedientes conforme a la Escritura y conforme a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero tomar un extracto del libro Los Hábitos de Jesús, que es el que estamos utilizando, donde J. Dennis, el escritor, dice lo siguiente: el hábito de obediencia de nuestro Señor Jesús es igual al elegir actuar según la voluntad de Dios, basándose en lo que Él ha dicho en su palabra y siguiendo la guía del Espíritu Santo cuando no hay una palabra clara en las Escrituras sobre qué hacer. Entonces, en muchas ocasiones decimos, pero yo tengo que seguir lo que dice la Escritura. Y cuando la Escritura no tiene algo claro de cómo tú debes obedecer a Dios. Bueno, ahí entonces tenemos que, ¿verdad?, podernos Evaluar. Autoevaluar para nosotros ver en qué áreas estamos fallando. Definitivo. Porque muchas veces esa área en la que estamos fallando es porque no nos estamos enfocando en que tiene que ser aprobado por Dios. Exactamente. Entonces, si partimos desde ahí, tenemos que pensar que el mismo Jesús fue obediente. Y ya lo vimos en Filipenses capítulo 2. Él fue obediente hasta la muerte y esa muerte fue muerte de cruz. No cualquier muerte. También tenemos que ver que el ser cristianos demanda que tú y yo tomemos nuestra cruz cada día para poder seguir a Cristo. Eso es un acto de obediencia. Y también el Señor mismo nos dice que si le amamos, como hemos dicho que Jesús es mi Salvador, vamos a decir, ¿verdad? Pues entonces si hemos dicho que Jesús es nuestro Salvador, que es correcto, aunque primero es Señor y después es Salvador, pero es correcto que Él es nuestro Salvador. Si es así, si nosotros hemos amado a nuestro Señor, nosotros tenemos que guardar sus mandamientos. Porque si no, tú sabes lo que nos va a decir, Sori. ¿Qué nos va a decir el Señor cuando estemos en su presencia? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Exactamente. Entonces, queremos ser obedientes, pero no entendemos que en algún momento vamos a estar frente a Él y Él nos va a reclamar. Dijiste que querías ser obediente, pero nunca hiciste lo que yo te pedí. Él nos va a rendir siempre, ¿verdad? En el juicio final nos va a rendir cuenta de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Exactamente. Y en esa área está mucho la obediencia. Exacto. Entonces, la obediencia, si la ponemos de una forma simple de definir, es el acatar las leyes y los requisitos externos. Es decir, la autoridad, por ejemplo, la ley y orden de la sociedad, el respeto a nuestros padres o las leyes que los padres imponen en el hogar, eso es obediencia. Cuando usted está en su trabajo y le dicen que tiene que ponerse el uniforme de X color y de X forma, usted todos los días va al trabajo con el uniforme de X color y de X forma.
Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Lo despiden? Lo despiden, no va a tener trabajo. Entonces, si nosotros podemos ser obedientes externamente a nuestro patrono, podemos ser obedientes ante la sociedad con las leyes, podemos ser obedientes en nuestro hogar, ¿cómo es posible? Eso es externamente. ¿Cómo es posible que no podamos ser obedientes internamente con nuestro Señor? La obediencia puede ser solamente externa y formal, que es como lo que hacemos en cualquier trabajo. Claro. Y a veces con desgano. Ajá. No nos gusta. O de buena voluntad, pues porque queremos complacer a otras personas. Exacto. Pero es motivada por el conocimiento interno de la legítima autoridad de la otra persona. Es decir, usted reconoce que la otra persona tiene una autoridad y usted externamente quiere obedecer a esa autoridad. Y lo hace, pero no lo hace con completa obediencia o con agrado, pero le cuesta, pero lo tiene que hacer. Fíjate que en esa obediencia parece que la definimos de manera objetiva y práctica al hablar sobre cómo obedecemos por ejemplo, a nuestros patronos o nuestros hogares. Pero yo quisiera decir o hablar de qué dice la Escritura con relación a la obediencia y su verdadero significado, el cual está muy lejos de lo que nosotros conocemos como obedecer. Sí, y está plasmado en la palabra del Señor, en la Biblia, desde el principio, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y muchas veces, pues, cuando no nos profundizamos en la palabra, y no sabemos a veces, ¿verdad?, que Dios en el significado, porque a veces muchas palabras tienen varios significados. Exacto. Y tenemos que buscar en contexto qué es lo que quiere decir en ese pasaje en particular. Eso es correcto. En el Antiguo Testamento, como muy bien dice mi esposa, hasta el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto al final, tenemos mandamientos, ordenanzas, preceptos, estatutos, decretos, que Dios ha dejado para poder nosotros caminar conforme a su voluntad. Y la palabra que se utiliza para obedecer no existe. La palabra obediencia como tal no tiene un significado o definición hebrea o griega. Lo que se entiende por obediencia viene de la palabra shama en el hebreo y lo que significa es oír. Fíjate. Pensamos que la palabra obediencia tiene un significado, pero en realidad no hay una traducción literal a la palabra obediencia. Muchas veces pensamos que la obediencia es una acción. Por eso dije al principio, es una acción externa, que es lo que creemos, pero no es una acción externa, es todo lo contrario, es muy interno. Por eso es que la palabra en el hebreo shama lo que significa es oír, escuchar, prestar atención a algo. Si te das cuenta, es interno, no es externo. Se refleja de manera externa, pero donde trabaja todo es internamente. Entonces, por lo tanto, al oír o escuchar, entonces podemos actuar en obediencia. Qué interesante cuando uno estudia las palabras, ¿verdad? Claro. Tenemos a veces te sorprende porque tú dices, wow, no había prestado atención en ese significado en particular y muchas veces malinterpretamos. Definitivamente, eso es lo que sucede con las palabras en el griego y en el hebreo. Usted tiene que recordar, amado oyente, y los que nos ven a través de YouTube, que las palabras escritas en la Biblia tienen más de 2000 años, mucho más, especialmente si son del Antiguo Testamento. Hoy día, esos idiomas no se hablan. No. Tal vez muy pocas personas los conocen porque vivimos en otra época. Sí, acuérdense también que el pueblo judío tuvo varias deportaciones, estuvo en cautiverio y mientras se iban a esos países perdían su idioma. Adaptaban otros idiomas. Claro. Definitivo, cuando estuvieron en Egipto, cuando estuvieron en Babilonia, cuando fueron cautivos por los medos, por los persas. O sea, cada uno de ellos, cuando vinieron los helenistas desde Grecia y los griegos
griegos y empezaron a cambiar la forma de hablar. Había griego del vulgo, había griego de la corte, y todos estos eran dialectos. Es como decir, aquí en Puerto Rico, en Gurabo, mi pueblo, hablamos de una manera, y usted va a Ponce y tiene otro dialecto, y usted va a Mayagüez y tiene otro dialecto, a pesar de que hablamos el mismo español. De hecho, nuestros hermanos mexicanos y amigos tienen un dialecto muy diferente al nuestro, a pesar de que hablamos español. Hablamos español, pero de diferentes raíces. Exactamente. Entonces, así mismo son las palabras y tenemos que ser cuidadosos con ellas. Pero la palabra en el hebreo no se queda ahí, porque en el Nuevo Testamento, cuando vamos a la Escritura, en el Nuevo Testamento también tenemos una definición diferente. Pero yo creo que usted preste atención a lo que dice el Antiguo Testamento, específicamente Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Escucha, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y aquí está, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vuelvo y repito, Samuel escribe: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Todo lo que usted haga no tiene ninguna importancia si usted no puede obedecer. Eso es lo que está diciendo ahí. Tiene que salir de corazón. De corazón. Segundo, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Fíjense como en el Antiguo Testamento las dos palabras van atadas, significando exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? El presta atención, por lo tanto, es un acto de obediencia a lo que sale en el reflejo externo. En el Nuevo Testamento, la palabra para obedecer, se escribe upakoe. Ay, Dios mío, Señor, yo voy a tener que coger la clase de griego nuevamente. Upakoe, que significa oír. No significa obedecer. No, solamente oír. Significa oír. Pero cuando la conjugamos, es decir, la sintaxis de las palabras en las oraciones, entonces obtenemos la palabra obedecer, porque es el resultado externo de una acción interna, de prestar atención internamente. Nuestro Señor Jesucristo siguió el uso del Antiguo Testamento cuando dijo a las multitudes: el que tenga oídos para oír, oiga. Fíjense, nuestro Señor Jesús, de nuevo nuestro ejemplo, está diciéndole a las multitudes lo que en el Antiguo Testamento se refería a la obediencia. Y esa obediencia, Jesucristo dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, el que tenga oídos, obedezca. Así es. Eso es lo que le está diciendo. El que tenga, si tú escuchas lo que Jesús está diciendo, simplemente calla y obedece. Lo escuchaste y obedeciste. Entonces, Jesús estaba diciendo claramente que oyeran el mensaje en el sentido físico para que respondieran espiritualmente. Es decir, Jesús les hablaba, ellos escuchaban y luego respondían al llamado del evangelio en obediencia a ese llamado que Jesucristo hacía. Esta es precisamente la respuesta que los profetas en el Antiguo Testamento esperaban lograr de sus oyentes. Definitivamente. En Mateo 7:24 está una cita que todos conocemos. ¿La puedes leer, Sori? Claro. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prudente, diligente, apto, decidido. Ese hombre, que significa también mujer, oye las palabras de nuestro Señor, las obviamente obedece y entonces las pone en acción cuando edifica su casa sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así el oír significaba que los oyentes creyeran y obedecieran a las palabras de nuestro Señor, al llamado para perdón de pecados y salvación. Entonces, la obediencia se puede definir de manera simple como el cumplimiento obediente o sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. Fíjate, volvemos otra vez a la autoridad tal vez terrenal, a la de su patrono, la autoridad del hogar.
Usted cumple, cuando usted oye, usted cumple obedientemente, externo, de manera sumisa a los mandatos que se le dan. Eso es obediencia, pero para poder obedecer usted tiene que oír primero. Claro. Por lo tanto, la palabra obediencia no es el centro como tal del mensaje. Es el oír o el escuchar las instrucciones que se te están dando. Porque es simple, si usted no escucha las instrucciones, ¿qué usted va a obedecer? Nada. Si en su patrono no le dice a usted no puede tener ese recorte, usted no sabe que puede tener ese recorte porque él no se lo ha dicho. Claro, tienen que haber unas instrucciones y que se den para que entonces estemos, ¿verdad? A tono. A tono con lo que se nos pide en cada Exactamente. Entonces, vamos entonces a ver estas palabras sobre el cumplimiento obediente y sumiso a los mandatos que tiene la autoridad. Obediente. Significa que nuestra obligación es obedecer a Dios, así como Jesús cumplió su deber con el Padre al morir en la cruz por nuestro pecado. Exacto. Entonces, obedientemente, usted tiene la obligación, valga la redundancia, de obedecer a Dios, así como Jesús lo hizo con Dios también. Sumiso indica que cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hay un refrán por ahí que dice mansos pero no mensos. Así somos los cristianos. Exacto. Somos mansos, pero no somos mensos, ¿ok? Así que sumiso indica que usted se va a someter a la autoridad de Dios. Usted se va a someter a su voluntad y a lo que Él ha dicho en su palabra y simplemente usted llanamente lo va a seguir. Usted se hace menor y se somete. Mandatos habla de las escrituras en las que Dios ha delineado claramente sus instrucciones. Y quiero hacer hincapié en esto. Sí. En ningún sitio en el Nuevo Testamento usted está llamado a cumplir todos los mandamientos como los cumplían los fariseos en su época. No. ¿Ok? Ese no es el detalle. Ahora, por otra parte, usted sí está llamado a cumplirlo. Es como contrapuesto, ¿verdad? Porque Sí, suena contradictorio porque los 10 mandamientos se le dio al pueblo israelita cuando estaban en el desierto. claro, en el Éxodo. En el Éxodo cuando salieron de Claro. Egipto. Pero en nuestro tiempo, en lo que es estamos nosotros en el Nuevo Testamento, en lo que es la gracia, Ajá. Jesús resume esos 10 mandamientos Exacto. en 2, porque si cumplimos esos 2, cumplimos todos los mandamientos de la ley. Por lo tanto, está más elevado Exacto. que si tú cumplieras los 10 mandamientos nada más. Si cumplir los 10 mandamientos es imposible, imagine cumplir solo 2 que Jesucristo nos ha dejado. Sí. Porque son muy fuertes y ya mismo los vamos a tocar. Pero entonces, mirando lo que es la autoridad divina de Dios, los mandatos, la sumisión y la obediencia, partiendo desde ahí, el apóstol Juan nos escribe en Juan 14:23. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate que no tenemos que seguir los 10 mandamientos de la ley o la ley completa, pero sí los tenemos que seguir. Sí. Porque el mismo Jesús nos está diciendo, tú tienes que guardar mis mandamientos. Pero Él los dejó en 2 mandamientos que se resumen todos los demás mandamientos. Porque uno es al Padre y otro es con el prójimo. Y a nosotros se nos hace imposible cumplir el del Padre. Imagine cómo vamos a cumplir con el del prójimo. Es bien difícil. Entonces tenemos que cuidarnos de enmascarar en nuestro corazón pecaminoso el velo de la obediencia y decir, yo estoy obedeciendo, pero nuestro corazón está lleno de pecado. Y sino que tenemos que vivir la vida cristiana no cumpliendo las reglas, cumpliendo lo que Dios ha dejado en su palabra. Sí, porque muchas veces nos resguardamos de que yo no mato, yo no adultero, no cometo, no robo. Y eso sí son mandamientos. Claro. Pero ese velo que nos ponemos de santidad no es el que Dios quiere de parte de nosotros. Para nada. Fíjate que los fariseos de la época de Jesucristo perseguían incansablemente
esos actos de obediencia de la ley. Hay libros históricos que narran que ellos llevaban en un frasco tierra con ellos, Sí. porque esa tierra venía de donde ellos habían estado reposando el día de reposo. Entonces caminaban un poco más de lo permitido por la ley, que era una milla. Entonces, luego de caminar esa milla, derramaban tierra de la que traían, se posaban sobre ella, y al posarse sobre esa tierra que venía del día de reposo, ellos estaban cumpliendo el día de reposo y podían caminar otra Una milla milla más. extra. Es increíble cómo tratar de cumplir una ley vacía, porque está vacío. Entonces, se convirtieron en esos santurrones perfectos en cumplir la ley, pero lo que merecían era que el cielo mismo se los consumiera, porque como tú y como yo, jamás iban a poder cumplir con toda la ley a cabalidad. Ellos se consideraban dignos ante Dios, quien les debía una recompensa. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que sin Cristo, incluso nuestras mejores y más justas obras son como trapos de inmundicia. Eso está en Isaías 64:6. Ahí explica que si no estamos en Cristo como nuevas criaturas, nuestras obras son vanas. Porque quien nos da esas obras de antemano es el mismo Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 10, para que andemos en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Claro. Entonces, para poder andar en esas buenas obras y cumplir en obediencia esas obras, tenemos que estar en Cristo Jesús para eso. Mira, yo quiero que tú entiendas bien esta parte, porque el mismo Jesús le llama una palabra un poco fuerte a los fariseos cuando les habla sobre su actitud hacia guardar la ley. En Mateo 23, él les dice, y esto lo cita en varias ocasiones: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Son palabras fuertes, y escuchar eso de nuestro Señor Jesucristo a mí me compungiría increíblemente. Porque los fariseos no entendían que el obedecer toda la ley de la manera que ellos lo estaban haciendo, en realidad los estaba alejando del Señor, porque lo que estaban haciendo era un acto externo, mientras por dentro continuaban blanqueados, sin nada. Eran vacíos. Hoy tú y yo no estamos llamados a obedecer la ley de Moisés. Eso se ha cumplido en Cristo Jesús. Él lo cumplió. Debemos obedecer la ley de Cristo, no de Moisés o los 10 mandamientos, la cual es una ley de amor. Y eso usted lo puede encontrar en Gálatas 6 y en Juan 13. Jesús declaró el mayor mandamiento de todos. O sea, ya no cumplimos la ley, aunque sí cumplimos la ley. Pero ya no cumplimos la ley de Moisés, porque ahora cumplimos la ley de Cristo. Y ese mandamiento, ese gran mandamiento, que son 2, Jesús lo dejó plasmado en los evangelios. En Mateo 22 leemos de la siguiente manera. Mateo 22, 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que los profetas dijeron, todo, desde el Génesis, Moisés, hasta Malaquías, el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y luego Juan el Bautista, profeta, hasta Apocalipsis, Juan, profeta. Todo lo que los profetas dijeron en la Escritura. Estoy cubriendo toda la Escritura, ¿ok? Toda la Escritura. 66 libros. Estoy cubriendo toda la Escritura. Todo lo que los profetas dijeron y toda la ley de Dios se resume en 2 mandamientos. Yo se los voy a romper en pedacitos. Se los voy a desmenuzar
para que usted pueda apreciarlos de manera más profunda. Y usted se evalúe como yo me tengo que evaluar, todos los como días. ella se tiene que evaluar todos los días, si nosotros verdaderamente estamos cumpliendo con estos dos mandamientos. Mire, simple. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ay, pero es que yo amo a mi hijo con todo mi corazón. Wow, ¿estás amando a Dios o estás amando a tu hijo? ¿Cuál de las dos es? Primero tiene que estar Dios. Wow, ya quebré el primero, ya empecé mal. Ya empecé mal. Yo amo a mi perrito tanto. ¿Y Dios dónde queda? Porque si tu amor se lo estás dando a otro por encima del amor que le das a Dios, ya lo estás quebrantando. Sí, porque pones a Dios en segundo lugar. En segundo lugar, lo amarás con toda tu alma. Eso es tu mente, eso es tus pensamientos, eso es que de continuo tú estás pensando en Dios porque le amas. Pero tengo que pagar la luz, tengo las deudas, tengo la enfermedad, tengo el cáncer, tengo esto, tengo lo otro. Y me olvidé de Dios. Dios está en un segundo lugar. Tiene que estar siempre en primer lugar. Pues entonces, si tu mente, tu alma no está concentrada en Dios, ya estás rompiendo el mandato. Tercero, con toda tu mente, igualita que el alma. Lo único que una es emocional y la otra es racional. Usted raciona con su mente y su emoción está en el alma. Entonces usted tiene que amar a Dios con su corazón, que también está aquí, porque el músculo lo que hace es latir. Su corazón, con su alma y con su mente. Todo está en su cabeza. Si usted cumple con esas tres, ya va bien, ya tiene el primer mandamiento. Sí. Ya está cumpliendo la ley y los profetas. Ahora vamos al segundo. Usted tiene que amar, porque el segundo es semejante al primero, a su prójimo como a usted mismo. Si usted le pasó por el lado un deambulante que no se ha bañado en meses y usted le da asco porque no se ha bañado, está lleno de llagas, está enfermo en una esquina, se orinó encima, se defecó encima y usted le da asco, y en vez de sentir pena por esa alma, usted lo que quiere es alejarse de esa alma, usted no está amando a su prójimo. Ya rompió toda la ley y los profetas. Ya, con haber quebrantado eso. Anoche escuchábamos un predicador, el domingo en la noche, escuchábamos un predicador en una campaña de misiones, y él le estaba diciendo asertivamente que él a veces tiene miedo de cómo el prójimo lo ama a él. Sí. Y todo el mundo se quedó como, ¿pero por qué dice eso? Porque es simple. Porque hay gente que no se aman ellos mismos. ¿Y cómo si tú no te amas tú mismo, tú vas a amar a tu prójimo? Menos todavía. Imposible. No se porque puede. El mandato dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas tú mismo, ¿cómo tú vas a amar al prójimo? Pues mejor no me ames. Porque si tú no te amas tú, ¿cómo me vas a poder amar a mí? Hermanos, esto de la obediencia es serio. Sí. La obediencia para un cristiano es seria. Si amamos a Dios, ¿qué hacemos? Le obedecemos. Y no seremos jamás perfectos, ¿verdad que no? Es que aún en esta tierra, aunque seamos hijos de Dios, no vamos a ser nunca perfectos. La perfección se va a obtener cuando estemos en la presencia de Dios. Pero estamos llamados a someternos. Sí, estamos en un proceso. Definitivo. Pero jamás lo vamos a alcanzar hasta que no estemos con nuestro Señor. Definitivo. Ahora, quiero decirte algo. No tomes la excusa de que somos pecadores y estamos en esta tierra y estamos en este mundo y vamos a fallar para dejar de obedecer a Dios, es decir, para dejar de escuchar su voz. Al contrario, tenemos que, como había mencionado anterior, tenemos que autoevaluarnos diariamente, porque a veces, y esto es comprensible, vivimos en un mundo muy ajorado, un mundo que está pendiente a lo material, un mundo en que no tenemos tiempo, ¿sabes? Para hacer lo que tenemos que hacer diariamente, y estamos enfocados en otras cosas. Y muchas veces, como reaccionamos, como decimos las palabras o decimos algún argumento hacia otra persona, no lo hacemos en obediencia a Dios. Definitivo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso podemos resumir, hasta aquí podemos resumir, que la obediencia es uno de los deberes supremos del hombre para con Dios. Y recuerden que obedecer es oír o prestar atención. Cuando usted presta atención a la palabra de Dios, internamente el Espíritu Santo va a trabajar en usted para que refleje externamente. Es decir, yo escucho, internalizo,
lo hago parte de mi vida, lo pongo en mi corazón, lo analizo, porque ese es el proceso de hablar, ese es el proceso del diálogo. Alguien habla, yo recibo, yo soy el receptor, yo recibo esa información, la pongo en mi mente, la proceso como una computadora, la analizo, la trabajo. Eso es oír, eso es lo que es la definición de oír, es obediencia, porque usted la internaliza y luego se va a ver en un acto externo, cuando usted se conduce como se le pide que se conduzca. Entonces, la obediencia es suprema para el hombre. Porque el hacedor mismo, Dios, la demanda. Punto. No le añada ninguna otra cosa. Dios la demanda, usted obedece. Ya. Él lo dijo, Él lo sopló, lo escribió en su palabra, usted lo sigue. Ya. No le pongo un pero. No le pongo un pero. Dios lo dijo, yo lo sigo. Ya. Aunque implique alejarme de mi familia, aunque implique... si mi esposa y yo somos yugo desigual, eso va a traer contienda. Entonces eso va a crear un roce, porque yo quiero obedecer a Dios, pero ella no se quiere someter porque ella no es cristiana y yo sí. Entonces eso es un problema. Cuando usted se va a casar, joven, si escucha este mensaje, usted tiene que buscar una pareja que ame a Dios primero, que lo ame a usted. Porque volvemos, no está cumpliendo el primer mandamiento. No, y que si no ama a Dios y no se, ¿verdad? Al ser un yugo desigual, puede ser que hasta la persona se ponga primero ante todo. Definitivo. Y obviamente no se va a amar a sí mismo, por lo tanto no va a amar a su prójimo. Definitivamente. Entonces, en la obediencia, los hombres dependen de la bondad de Dios. Eso es obedecer. Totalmente. Cuando tú dependes de Él, tú estás obedeciéndole a Él. Cuando tú te sujetas a Él, tú estás obedeciéndole a Él. La obediencia de Dios o la obediencia de Cristo es debida también porque Él nos ha redimido con su sangre. Hermoso. Tú no te mandas, tú no te gobiernas, cristiano. Hermano y hermana, tú no te mandas, Dios te manda. Así es. Porque su sangre te compró, no cualquier cosa. Fuimos lavados por su sangre y eso significa que Él nos purificó. Exacto. Del pecado. Fíjate que tú no tienes un contrato de tu patrono, que tú llenaste el contrato y viste las letras pequeñas y lo firmaste, pero cuando tú quieres renunciar, tú renuncias, el contrato se rompe y se acabó. No hay ninguna obligación, pero con Cristo, muy diferente. Eso es para siempre. No hay forma de tú quitarte esa salvación. No hay forma de tú quitarte el Espíritu Santo de adentro. No hay forma de tú arrancar la sangre de Cristo que te ha cubierto. Por lo tanto, el contrato es vitalicio, eterno. Es eterno. La obediencia a Dios debe hacerse de corazón. Debe hacerse de corazón siempre. Siempre. En todas las cosas y en todo lugar. Definitivamente. No lo haga hipócritamente como los fariseos. Hágalo de corazón. La obediencia también se debe a los padres. Y en este sentido se llama la obediencia filial. El fileo, o la palabra griega fileo, lo que implica es ese amor fraternal que hay entre los seres humanos. Y cuando usted obedece a sus padres, usted está filiando, usted está amando en amor fraternal a sus padres, al igual que sus amigos, sus vecinos o sus parientes. Los cristianos prestan obediencia a los mandamientos y leyes por causa de la conciencia. Esta palabra que hay gente que la trastorna y la trastoca tanto. Hay muchos que dicen que no tenemos conciencia, que la conciencia es lo que usted cree y lo que usted adquiere durante su caminar. La conciencia está aquí dentro. Es la moral de Dios. Es la moral de Dios que ha sido grabada en nuestras mentes desde antes de la fundación del mundo. Y cuando usted nace, ya usted tiene una conciencia, ya usted tiene una moral. Ya usted empieza a experimentar con sus partes íntimas. Ya usted empieza a saber lo que es la verdad y la mentira. Ya usted empieza a conocer muchas cosas porque ya eso está grabado. Sí. Nadie se lo tiene que enseñar. Los animales no tienen conciencia. No, ellos actúan por instinto. Un animal
puede tener relaciones sexuales en el medio de la carretera y no le importa absolutamente nada. Por eso mismo, porque es instinto, nosotros no. No Nosotros hay conciencia. Racionamiento. Exactamente. Entonces nosotros sí tenemos una conciencia que no es adquirida con el pasar de los años, no es adquirida con nuestra vida, está grabada por Dios en obediencia a Dios y en sometimiento a Dios. Ya viene en el paquete. Ya está con nosotros. Ya está ahí. Ya usted no tiene que quitarla. Ahora yo quiero darle unos 4 o 5 hábitos que son enemigos de la obediencia. Enemigos. Esto hace que usted no pueda ser obediente a Dios. ¿Cuál es el primero? La carne. Ay, ¿qué es la carne? Porque todo el mundo piensa la carne, ¿qué es esto? La piel, la carne. No. La carne es nuestra mente y nuestros pensamientos. Es cuando uno dice, ay, no quiero hacer eso. Porque está aquí. Sí. Porque nuestra carne o nuestro deseo, como dice 1 Juan capítulo 2, verso 15, que habla sobre los deseos de la carne o las pasiones, es como el lenguaje original lo dice. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso está aquí en nuestras mentes. Y nuestras mentes, nuestros pensamientos tienen un deseo carnal, un deseo insaciable. Y ese deseo a veces nos hace decir, yo no voy a cumplir esa ley de no fornicarás o no. Es más, yo no voy a decir ninguno de esos mandamientos. Vamos a hablar de la murmuración. La murmuración. Nos estamos murmurando contra nuestros hermanos en la fe. Eso es un pecado, hermano. El airarse es un pecado. Colosenses capítulo 3. El airarse es un pecado. El maldecir, el hablar malo es un pecado. Entonces, eso que está en nuestra mente esa carne nuestra nos dice, eso no importa, yo no lo voy a hacer. No importa si yo lo hago o no lo hago, si en total Dios no me está viendo, cuidado. Dios siempre ve en todo lugar. El segundo es Satanás y su mentira. Eso es un opositor de la obediencia. ¿Usted sabe por qué? Porque Satanás le va a decir lo mismo que le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Vas a buscar siempre, hay una manera más fácil. Hay una manera más fácil de hacerlo. No, usted sabe que no está bien, usted sabe que no es correcto, usted sabe que en obediencia a Dios usted no debe hacer eso y Satanás le va a decir, no te preocupes, si él ni cuenta se va a dar. Esto es bien fácil, ya tú verás. Satanás te va a poner todas las herramientas necesarias para que usted caiga y se resbale. Número 3. La postergación. Déjame pensarlo, no ahora. Esa es como que pues me voy a tirar para atrás a ver qué pasa. Yo no voy a obedecer a Dios cuando me esté diciendo que me vaya de misionero porque yo creo que Él tiene otra persona que cubra esa posición. No, Él te está llamando a ti, Él no está llamando a otro. Usted tiene que obedecer lo que Dios está diciendo y punto. Número 4. La conveniencia. Hay demasiadas cosas que me gustan a lo que tendría que renunciar ahora mismo. Yo voy a dejar de hacer X o Y cosa y no voy a ser obediente a Dios porque tengo que dejar otras cosas que son convenientes para mí. Como he escuchado en muchas ocasiones, yo voy a hacer todas estas cosas primero y después me convierto. Exactamente, como si la conversión dependiera de uno, como si dependiera de ti que tú vinieras a los pies de Cristo. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Punto. No le añada nada más. Eso lo dice Dios. Ninguno de nosotros buscamos a Dios. Ninguno. Yo te puedo decir a ti, busca del Señor. Tú no vas a buscar del Señor. Para nada. Porque tú estás muy convenientemente puesto en un lugar donde no te llama la atención buscar a Dios. Sí, estás recostado. Recostado. Número 5. Y una de las más que yo digo que a veces nosotros siempre estamos pendientes de las personas, en lo que van a pensar, lo que va a pensar todo el mundo. Entonces no obedezco a Dios porque pienso que el que está al lado va a pensar diferente de mí. Y eso es, yo creo que uno de los mayores errores. Hermano y hermana, si Dios te está redarguyendo por medio de su espíritu a que hagas algo, obedece. Porque ese es el Espíritu de Dios hablando y tú tienes que oír internamente para luego actuar externamente. Entonces yo quiero que tú hagas, esos son los opuestos, los que te llevan a no obedecer a Dios. Ahora yo quiero que tú hagas de la obediencia un hábito en tu vida. Y yo te voy a dar 10 pasos, 10,
Lo voy a decir de manera rápida. Si usted luego quiere este transcripto, nos deja saber y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Sí. Pero 10 hábitos para que usted pueda ser obediente. Número 1. Elegir ser obediente. Tienes que elegir ser obediente. Ser obediente no es ser obediente. Usted tiene que elegirlo. Sí, que es ese sentir las ganas de hacerlo aunque no lo tengamos. Sí, aunque tú no quieras, tú vas a elegirlo, porque la elección de ser obediente es mejor que cualquier otra elección que tú puedas hacer. Sí. Número 2 es aceptar que el sentimiento de haber obedecido a Dios es el sentimiento más grande que experimentarás jamás. Es una experiencia que los que hemos, ¿verdad? Todos los que hemos aceptado a Cristo y nos sometemos a esa obediencia, cuando hacemos lo correcto, hay paz, hay un agradecimiento a Dios por haberte dejado hacer lo que querías hacer. Cuando tú obedeces a Dios y te sometes a Dios, el sentimiento en ti, o sea, la emoción en tu alma y en tu mente, es una paz que tú no puedes describir, porque hiciste lo correcto, lo que Dios te pidió. Número 3. Entiende que tu gozo en la vida depende de que le digas sí a Dios. Si tú no obedeces a Dios, jamás te vas a poder gozar en tu vida. El pastor Abel, hermano y amigo de la Iglesia Bautista de Tucson en Arizona, en uno de sus mensajes que estaba escuchando recientemente, comparó estas dos cosas, el gozo y la felicidad. Uh-huh. El dinero, decía él, me hace feliz. El que diga que no es un mentiroso. Claro. Porque el dinero te hace feliz. Sí. Puedes ir a comer, Uh-huh. puedes comprar ropa, puedes irte de viaje. Darte un gusto. Puedes darte un gusto, una prenda costosa. Puedes darle un upgrade a tu casa con las cosas de la cocina. Por ejemplo, los enseres de la cocina, puedes cambiarlo. Y si tú cambias los enseres, tu esposa está feliz y tú estás feliz. Porque es algo material, es algo económico. Así que el dinero sí te da felicidad. Eso de que no da felicidad es mentira. El dinero da felicidad. Ahora, el dinero no da gozo. No, porque la felicidad es temporera y depende de la situación. De la situación. El gozo no. No, eso es todo el tiempo. El gozo depende del Señor. Uh-huh. Y si tú decides obedecer a Dios, el gozo será para siempre. No hay nada que te pueda quitar el gozo del Señor. Número 4. Haz una lista de las cosas que las Escrituras muestran claramente cuál es la voluntad de Dios para cada uno en nuestras vidas. Fíjate, cuando tú te dedicas a buscar cuál es la voluntad de Dios para ti, en tu vida, cada día vas a ver qué tan gloriosa y hermosa es andar en la obediencia del Señor. Cuando Dios te dice, ora, obedece. Sí, cuando nos levantamos a veces de madrugada, que de la nada uno dice, a las 3 de la mañana. Porque estoy despierto a esta hora. Pues 3. Mira, aprovecha ese tiempo y en vez de estar peleando y tratando de buscar el sueño, ora. Exactamente. Y así estás obedeciendo uno de los mandatos que Dios ha dicho. Uh-huh. Número 5 es reconoce que cuando obedeces a Dios, su poder se libera. Cuando Dios ha prometido que te va a dar algo, Él lo va a hacer. Lo cumple. Pero tienes que obedecer. Oh, claro. Para que tú veas cómo el poder de Dios se libera en tu vida. Número 6. Para asuntos que no están claramente explicados en la Biblia, en las Escrituras, busca un principio bíblico y pídale al Espíritu Santo que le dé paz sobre una decisión en particular. Cuando vayas a tomar una decisión, vas a hacerlo en obediencia a Dios. Uh-huh. La Biblia no siempre te va a decir paso por paso cuáles son las cosas que tienes que hacer para obedecer a Dios. Pero sí hay principios en la Biblia que el Espíritu Santo te va a guiar a seguir para que puedas ser obediente a Dios. Número 7. Date cuenta de que cuando eres adoptado al reino y te llamas cristiano, renuncias, escucha bien, tú renuncias a tu derecho a hacer las cosas a tu manera. Ahora, tú no puedes obedecer lo que la carne te dice. Uh-huh. Ahora tú tienes que obedecer lo que Dios dice, porque ahora Él te ha comprado con la sangre del unigénito Cristo Jesús. Amén. Número 8. Confiesa la desobediencia inmediatamente.
y di sí a la voluntad de Dios. Si desobedeciste, confiésalo. Pide perdón, arrepiéntete. Señor, perdóname de te desobedecí, perdóname, para que Dios vea tu corazón decidido entonces a obedecer y cumple con la voluntad de Dios en tu vida. Porque Dios nos pide, ¿verdad?, que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado. Exacto. Y obviamente, recuerden, si somos humildes y le pedimos perdón a Dios, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Definitivo. Número 9, sé consciente de que la obediencia trae el favor de Dios a tu vida. Si obedeces, sé consciente de que Dios te va a recompensar. No es yo te doy para que tú me des, es yo me someto, te obedezco porque te amo, me des o no, no importa, porque ya tengo vida en ti. Y número 10. Vivamos en un ambiente donde se fomente la obediencia, en la iglesia, en el grupo de oración, en un estudio bíblico, en el grupo de rendición de cuentas, el tiempo de silencio personal, en el servicio, en el culto y la lectura de libros cristianos. Tu entorno, donde tú te concentres y donde tú te regodees, te va a llevar a obedecer mejor a Dios. Si tú te regodeas con el mundo, tú vas a escuchar al mundo, vas a internalizar al mundo y lo que va a salir de tu boca es el mundo. Si tú te regodeas con tus hermanos en la fe, familia en Cristo, hermanos y hermanas que aman y temen al Señor, todo lo que tú escuches va a ser Jesús, Dios, el Espíritu Santo, la palabra, el amor. Y cuando usted hable, lo que va a salir es la obediencia que usted ha adquirido por medio del oír, y el oír es la palabra de Dios, y eso es lo que usted va a salir por su boca. ¿Hasta aquí llegamos? Sí. Wow, hoy nos extendimos, un programa un poquito más largo. Quiere que lo hagamos de esa manera. Pero es que es demasiado de mucha información y es imposible de hacerlo en menos tiempo. Así que esperamos haya sido de bendición a su vida. Recuerde, la obediencia depende de lo que usted escuche. La obediencia es escuchar, prestar atención para poner por obras, para poner en acción lo que usted ha hecho internamente o lo que Dios ha hecho internamente en usted. Así que, como siempre recordamos, suscríbanse a nuestro canal, denle share, compartan, denle a la campanita para escuchar nuestras notificaciones de los reels, de cualquier información que pongamos durante la semana. Exacto. Y recuerden que siempre los miércoles va a salir un capítulo nuevo de Radical Contra la Corriente. Gracias y paz para todos ustedes. Que Dios les bendiga abundante y ricamente. Les amamos en el Señor Jesús.